Bueno, un tema que no tiene mucha relación con el mundo digital, pero creo que va a ser bien interesante para la mayoría de los corredores de ANS. Así que muchas gracias por la invitación, antes que todo. Y, vamos a hablar de los precios del mercado de reaseguro. Yo creo que en los últimos años han visto cambios importantes en los precios de seguros, básicamente los de incendio. Y eso es una consecuencia de los cambios y de la situación del mercado de seguro. Así que, bueno, Ion Reinsurance, bueno, muy simple, somos el brazo de seguro de Ion y tenemos oficinas en toda América, en todo el mundo, en América Latina y en Chile, con 40 personas y unas primas de $400 millones de intermedia. Solamente para dar una idea de lo que hacemos, trabajamos con unas 30 compañías de seguros, tanto generales, de crédito o de vida. Vamos a hablar de tres temas principales. Uno es la situación del mercado internacional de reaseguro, que ha pasado en los últimos años, porque tenemos precios distintos que hace 2 o 3 años atrás. Usted sabe que existen ciclos de reaseguro con precios que suben, precios que bajan. Estamos en lo que se llama un ciclo de mercado duro, es decir, donde es cada vez más difícil de encontrar soluciones de reaseguro y donde los precios son más altos. Vamos a ver la situación particular de Chile, por qué Chile es el precio donde fue más afectado por la alza de precio, más que los otros países de América Latina, y veremos por qué. Y finalmente algunos comentarios generales sobre algunas oportunidades y riesgos. Ese gráfico es un poco técnico, pero yo creo que explica muy bien por qué tenemos la situación actualmente. Este gráfico es un indicador habitual en seguro, presenta el combined ratio o el ratio combinado. Creo que es muy simple. Un reasegurador recibe prima, paga siniestros y tiene gastos. Entonces lo que se mide con eso, se mide los gastos más los siniestros dividido por la prima. Si tiene más gastos y más siniestros que pagar, pierde plata. Si tiene menos siniestro y gastos inferior a la prima que recibe, gana. Si uno ve la curva que está acá, entre 2006 y 2016, teníamos en general ratio combinado inferior al 100%. Es decir, los reaseguradores técnicamente ganan dinero. Hay una excepción que fue el 2011, que fue la consecuencia del terremoto de Japón. Entonces, 2006-2016, una situación con utilidad importante de los aseguradores. Y la situación cambia radicalmente en 2017. Cambia por los huracanes en Florida y también en el Caribe. 2017 malo, 2018 malo, 2019 malo, como ustedes lo pueden ver. Y 2020, además de ser malo, entra las pérdidas por la pandemia y por el COVID. Entonces tenemos 4 años muy malos y eso no se había visto. En general, los reaseguradores están para efectivamente proteger puntas, pero si tiene 4 años sucesivos, se genera y ellos tienen tendencia, en este caso, a endurecer sus condiciones. Eso, por ejemplo, son las catástrofes naturales desde el 2010. Ustedes ven que si uno mira los últimos años, los años 2017, 18, 19, 20 un poco menos, pero los 4 años seguidos con pérdidas que son más altas que las pérdidas habituales o promedio, a la excepción del 2010. Bueno, 2010 lo vemos, es el terremoto de Chile, pero no impacta tanto el resultado asegurador, a diferencia de Japón 2011 o los huracanes en 2017. Ahora,
El otro impacto importante, aparte de las catástrofes naturales, fue el impacto de la pandemia. La pandemia en reaseguro o en seguro, a diferencia de un terremoto, de una catástrofe natural, ha impactado toda la línea de negocio o casi toda la línea de negocio. Es decir, cuando hay un terremoto afecta básicamente property, cuando es un barco que se hunde es un riesgo de marine, pero en el caso de la pandemia se afectaron muchísimos ramos. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, en property, en incendio, digamos, hay siniestro muy importante en Europa, en Estados Unidos, respecto a pólizas, todo riesgo que no especifican muy correctamente cuáles son la exclusión o no por la paralización de los restaurantes o de las cafeterías o de las discotecas, etc. Son siniestros que aparecieron, que no están previstos por nadie y que son importantes, van a haber juicio por años y años probablemente antes de determinar si efectivamente fueron o son indemnizables. Otra línea afectada es la línea de responsabilidad civil, profesional o responsabilidad civil general, básicamente porque con el inicio de la pandemia hubo demandas contra empresas por el manejo que tuvieron de los negocios, y eso es, podemos citar las empresas de turismo que también muchas de ellas eventualmente en situación económica muy complicada. Otra línea que depende un poco de la legislación de cada país, pero los riesgos del trabajo, donde puede perfectamente en algunos países haber demanda contra la empresa porque uno se contaminó dentro de la empresa, dentro de su trabajo. Y ahí sucesivamente tenemos muchas líneas de negocio que fueron afectadas. Se estima que la pérdida al reseguro por el COVID, o digamos por la pandemia, son más de 107 mil millones de dólares, por tanto un costo muy elevado que se agrega a las pérdidas que vimos anteriormente por las catástrofes naturales del 2017 y 2018. Ahora, ¿por qué Chile? ¿Qué pasa con Chile? Chile, vamos a ver que hay tres aspectos que explican por qué Chile tiene un impacto, tiene la consecuencia de los precios o del endurecimiento del mercado internacional. Por una parte, Chile es un país, bueno, sabemos de exposición catastrófica importante y es el país que más compra reaseguro para proteger catástrofes de la región. Es sorprendente porque no somos tan grandes, somos un país con una población tan importante, pero compramos más protección catastrófica que un país como México, como Colombia, y para no hablar de Brasil o Argentina, que la verdad que tienen muy poco riesgo, bueno, tiene riesgo de terremoto. La razón por la cual Chile compra tanto es primero porque la cifra acumulada o la suma asegurada total es grande, son casi 540 mil millones de dólares, y segundo porque la normativa chilena nos obliga a comprar más que en los otros países. Tenemos la compra de seguro que se tiene que hacer en Chile, está entre 4% y 7%, dependiendo de cada compañía, cuando en otros países es más de 2%, 3%. Entonces, Chile compra muchísimo reaseguro, lo necesita, hay terremotos, hay inundaciones, hay eventos catastróficos que tiene que cubrir, por lo tanto, si es un mercado que compra mucho, los aseguradores si endurecen sus condiciones, obviamente la oferta pasa a ser limitada para Chile y tiene consecuencia al precio. Ahí indiqué un split de prima, no de prima, pero de suma asegurada entre lo que compra la compañía de seguros y lo que va a través de las carteras hipotecarias, solamente porque es muy representativo de lo que está pasando en precio y lo vamos a ver más adelante. La otra razón por la cual Chile tiene hoy día precios más altos es obviamente que las pérdidas por el estallido social en 2019 fueron muy grandes.
Por ejemplo, a la izquierda estamos presentando los siniestros que se presentaron. Bueno, hay un cierto ciclo, todos los viernes había más siniestros que otro día. Nosotros en ello analizamos como 2.500 siniestros, por lo tanto nos permitió hacer un estudio bien interesante. Pero creo que lo que más relevante es mirar, en base a la información financiera de las compañías, cuáles fueron las pérdidas o los siniestros en el ramo de incendio en 2019. Eso es el gráfico que ven con las barras. En general, en incendios se pierde algunos, o se paga alrededor de 600 millones de dólares de siniestros. Y en 2019 esta cifra sube a 1.800. Y eso es la consecuencia del estallido social. No hay prima comparable. Por lo tanto, las pérdidas pagadas por las compañías de seguros y como consecuencia por los aseguradores fueron muy importantes en 2019. Y eso es un segundo factor por lo cual subieron los precios, por lo cual los aseguradores están muy aprensivos, están reduciendo su oferta para el mercado chileno y eso ha explicado la alza de precios que han visto. Solamente para ilustrar eso, puse, porque son información pública, por lo tanto muy transparente. Esas son las evoluciones de tasas de las carteras hipotecarias. ¿Por qué las carteras hipotecarias? Porque se consumen muchísimos cúmulos y pueden ver cómo y son consecuencia casi directa del precio del seguro. Hay algunos otros efectos, pero diría que probablemente del precio 80-90% del precio lo hace el reaseguro. Y ustedes pueden ver del 2016 a 2020 un alza permanente de los seguros de carteras hipotecarias, casi con un 15% anualmente. En las últimas carteras hipotecarias con tasa del orden de 2,5, 3 por 1000, que son tasas bastante altas para riesgo de hogar. Y que tiene otro fenómeno, es que los aseguradores ven mucho más atractivo hoy día participar en protección de carteras hipotecarias que en la protección misma de las compañías. Por lo tanto, eso también ha frenado o ha complicado la colocación del reaseguro para las compañías. Entonces, en conclusión, tenemos un mercado de reaseguro, duro, que ya lleva entre 3 y 4 años de endurecimiento en condiciones, y tenemos situación en Chile con una situación particular, pérdida muy importante en 2019 y una necesidad de reaseguro muy grande. Ahora, yo creo que hay que cambiar un poquito de aspecto. Yo creo que los reaseguradores son muy reactivos a ciertos eventos, especialmente cuando no están previstos. Pero eso también genera ciertas oportunidades. Ahí puse algunos eventos que ocurrieron en los últimos 20 años y que también explica ciertos cambios de condiciones que tenemos en Chile. 2001, las Torres Gemelas, inmediatamente ya no había cobertura de terrorismo y en el mundo entero esta cobertura desapareció y había que encontrar soluciones. Soluciones se van creando en el tiempo, puede pasar 3 semanas, puede pasar 3 meses, pero siempre hay oportunidades y el reasegurador, que digamos son más ágiles, que prevén y se entregan con condiciones que permiten la cobertura y proteger el riesgo. 2010, un terremoto. Terremoto es un riesgo esperado, por lo tanto la consecuencia exclusivamente en términos de precio. Los precios en Chile subieron después del 2010, después del terremoto, pero no fue un evento inesperado y seguimos con cobertura, con ciertas restricciones, pero por lo menos seguimos con cobertura de terremoto. 2019 fue una sorpresa. La verdad que el riesgo político es una cosa que no se hay todos los años, hay en todos los países, pero nunca al nivel que se había visto en Chile,
que es considerada como la pérdida más grande que haya visto a nivel mundial por riesgo político, digamos. Entonces, inmediatamente se eliminaron, se pusieron exclusiones y el mercado tuvo de a poquito que recrear colocaciones, situaciones, soluciones que permitan dar cobertura y al final proteger a los clientes finales. Y eso toma siempre un tiempo. Partimos con exclusiones, se crearon algunas facilidades de ciertos reaseguros que son más ágiles, digamos, en procurar solución. Precios muy altos, sí, obviamente. Y después estos precios se van ajustando y de a poquito la solución va entrando. 2020 fue la pandemia. Ahí nuevamente el reasegurador introducen exclusión nueva. No se esperaba unas pérdidas tan importantes por la pandemia. Y aparecen exclusiones de enfermedades infecciosas, etc. Y yo creo que es como siempre, va a pasar un tiempo, se van a encontrar soluciones y cada vez más tenemos soluciones de reaseguro que permiten a las compañías entregar a sus clientes finales la solución que desean, que necesitan. Ahora, para terminar, ¿qué visualizamos nosotros para el 2021-2022? Como siempre, cuando hay mercado duro de reaseguro, hay oportunidades para aseguradores, para capital nuevos. Hemos visto se han creado algunos reaseguros nuevos. Hace 2 años que ya hay 2, 3 reaseguradores por año que están creando. Son oportunidades porque ven que son tasas interesantes. Ahora, estos reasegurados no entran en el mercado chileno inmediatamente. En general se enfocan en el mercado europeo, mercado americano. Y después de 1 o 2 años, o 2 o 3 años, vamos a ver estos reaseguros aparecer. Eso debía aliviar un poco la presión que tenemos hoy día en el mercado. Si voy un poco más en detalle, en los precios de los facultativos, nosotros creemos que la alza fuerte y la alza de tasa ya está terminado, o por lo menos se está aplanando un poco la curva. En el riesgo político, donde hay muchas restricciones, ya tenemos más soluciones. Hay solución de facilidades, de plataformas de cotizaciones. Las compañías también tienen más posibilidad de suscribir el riesgo. Y eso básicamente por el lado de facultativo. En contratos de reaseguro, que son los que finalmente probablemente le impactan o más importante para usted, corredor de ANS, son situaciones probablemente planas, yo diría, para el 2021. 2021-2022 no debía haber restricciones nuevas, pero obviamente las condiciones siempre dependen de la situación o de los resultados de las compañías. Eso es lo que visualizamos. Ahora, no tenía mucha relación con Mundo Digital, pero creo que era importante que hablemos de este tema. Yo creo que es el día a día de ANS, el día a día de sus corredores, y estamos aquí para ayudarlo. Muchas gracias, Vincent, por tu presentación. Y sí, hay mucho interés. ¿Mucho interés? Mucho interés. Te quiero contar que he recibido muchas preguntas. Mira, preguntan, por ejemplo, ¿cómo ves la situación de los incendios comerciales después del estallido social? Tú hacías referencia a eso en tu presentación. Bueno, incendios comerciales, hablamos en general del reaseguro. La verdad que no hace tantas diferencias en su precio. Es una alza de su costo de reaseguro es global. Ahora, la parte comercial de la parte hogar o de la parte industrial es una diferencia que tienen que hacer las propias compañías de seguros en base a su experiencia. Lo importante es el riesgo político, el riesgo comercial, sí, ya hay cada vez más soluciones. Sí. Perfecto. Pregunta también relacionada con el estallido social. Dice, desde el punto de vista de los reaseguros, ¿lo ven como un hecho aislado o algo estructural que va a afectar la visión de Chile en mediano y largo plazo? No lo ven como puntuales. Chile fue una sorpresa, pero ya había ocurrido algunos eventos en los países árabes hace 2019, 2017, 2018. Habían ocurrido algunos eventos en Bolivia. Entonces, de un
de un hecho muy puntual, muy grande, porque Chile, la verdad que la pérdida fue importante, ya los aseguradores empezaron a preocuparse del riesgo político en el mundo entero, y en particular en América Latina. O sea, esto va a cambiar el panorama Hemos visto de lo que aquí está en pasando en adelante. Colombia, está cambiando en todos los países de América Latina. Sí. Sí. Tú hablabas también de el riesgo de fenómenos naturales que tenemos en Chile y que quizás es distinto a otros países de la región. Bueno, anoche vimos en las noticias las marejadas y te preguntan respecto a eso. ¿El cambio climático lo ven como algo que pueda afectar la mirada de los reaseguros en particular en Chile? Absolutamente, absolutamente. El cambio climático es, yo creo que para los principales aseguradores, el tema que más les preocupa. Saben que va a haber cada vez más, los siniestros van a ser cada vez más grandes, los eventos climáticos van a ser cada vez más críticos, y eso también le lleva a empujar y tratar de tener precios más altos. Sí, absolutamente. Sí. La última pregunta, ¿qué tan complejo es para los reaseguros el tema de conflictos y terrorismo en la zona de la Araucanía en Chile? Yo diría que los aseguradores confían mucho en lo que las compañías localmente pueden hacer, y eso yo creo que si las compañías de seguros presentan suscripciones razonables y presentan como lo están haciendo, pasa a ser un problema de la compañía de seguros. Y el reasegurador, cuando ve los resultados de vuelta, bueno, tomará decisiones respecto a eso, pero ellos específicamente no. Vincent, muchas gracias por tu presentación, ha sido muy interesante y sabemos que ustedes las han seguido también muy atentamente. Vincent Manaus, CEO de Aon Re. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Adiós. Un fuerte aplauso para Vincent.